Bien, hermanos amados, qué bueno poder estar aquí después de esta última alabanza, el Alfa y el Omega. Siempre nuestro Dios Todopoderoso, Él es el primero y el último, porque Él tiene el control de todo, de la tierra, del universo, de todo. Bien, hermanos amados, sea usted también bendecido, hermano y amigo, ahí en el canal del ministerio. Gracias a Dios porque usted va a ser hoy bendecido con un tema. Bien, hoy vamos a estar enseñando la parte 2. Comenzamos el domingo pasado la primera parte de el ataque de Irán a Israel a la luz de las Escrituras y del Evangelio. Ahí pudimos ver cómo Gog, que es Irán, se manifestaba. Hoy vamos a tener, en esta segunda parte, vamos a enseñar un segundo tema dentro de esta serie de 1 y 2. Magog también ha iniciado las previas de su manifestación. Sí, Magog. Magog también hoy vemos en este contexto mundial que ha iniciado su manifestación. Dijimos en la primera parte algo que la humanidad de hoy, muchísimas familias de hoy, aún creyentes, no conocen el porqué de las guerras contra Israel y desde cuándo se están acrecentando. Bien, las guerras contra Israel se iniciaron el día en que Israel fue reconocida como nación, el año 1948. ¿Qué sucedió? Que dentro de las 24 horas siguientes, 5 países árabes le atacaron. Después, el año 1967, 14 de mayo de 1967, cuando Jerusalén fue reconocida como capital de Israel, también sucedió una guerra de los 6 días. En esta guerra de los 6 días también se levantaron países árabes y siempre Dios delante de su pueblo. No los pudieron vencer, pero sin embargo llegaron a un acuerdo, y es ahí donde quiero que preste atención, que una parte de Jerusalén iba a ser administrado por una administración palestina hasta el día de hoy. Y existe un lugar ahí en Jerusalén que está en el monte del templo, ahí en el monte Moriat, ahí está el monte del templo. Es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente y en el mundo. Extenderme el por qué lo hemos dicho, pero le animo a usted, hermano amado, ahí en el canal del ministerio, que revise alguno de los videos donde hablamos este tema del monte del templo, y a fin que usted tenga una amplitud, poder ser enseñado de lo que seguramente falta conocer a usted más.
Entonces, hoy, a abril 2024, pues las familias y las personas están queriendo respuestas y me hace recordar mucho cuando ahí en Mateo 24:3 los discípulos de Jesús le preguntaron a él: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Nuestro Padre Celestial, Jesús, nuestro Mesías, nos ha permitido escribir un libro al respecto que está a su disposición. Entonces, todo ese capítulo de Mateo 24 habla de dos grandes eventos que en esta última generación sucederá, y estamos en los años de la última hora de los días postreros. Es como a veces, imagínese usted un reloj, son las 11:20 y ya faltan algunos minutos para las 12. Algo así es la última hora, muy cercanos a llegar a las 12. Entonces, hoy se vienen sucediendo en el mundo una serie de eventos y sucesos que pueden estar escapando al entendimiento de las personas y también de los creyentes. Y no debemos tener falta de conocimiento. Siempre mi ánimo es que nosotros tenemos que ser una generación de entendidos, a fin de poder entender los tiempos, sobre todo, que nos revela las Escrituras y el Evangelio, para no caminar ni a izquierda ni a derecha, sino mantenernos firmes en los caminos de Dios. Le voy a comentar lo reciente, porque comentarle una serie de sucesos que se dan en el mundo, pero le voy a comentar algo que llamó mi atención. La última semana del mes de este mes de abril, o en la cuarta semana, inicios de la cuarta semana de este mes de abril, está sucediendo en Estados Unidos un evento nunca antes sucedido. Universitarios de diferentes universidades en casi todo Estados Unidos se han unido y se están levantando en una movilización, mire usted, pro-Palestina. Impresionante es. Realmente a mí me impresiona que eso esté sucediendo. Pero en esta enseñanza de hoy, nada hay casualidad. Va usted a ver por qué está sucediendo esto. Y en razón a que, a un suceso que va a ocurrir en la primera semana de mayo, segunda semana de mayo, hay una visita que se va a dar a los Estados Unidos. Y como esta antesala de este movimiento pro-Palestina de muchísimos universitarios. ¿Quién los moviliza? Esto me hace recordar lo que comentaba con ustedes y enseñé el año 2022 y alguito el 2023, el año pasado, que la humanidad va a ver en algún momento que van a adorar al hombre de maldad, al anticristo, en esos 7 años, ¿no?, que es la tribulación. Y el apóstol Pablo nos dice, ahí en segunda de Tesalonicenses, revise el capítulo 2, que el mismo Dios pondrá un engaño a todas aquellas personas que no fueron fieles ni perseveraron
en las Escrituras ni en el Evangelio, y les pondrá un espíritu de engaño para que adoren al anticristo, como se le llama aquí en Occidente. Siempre Dios nos da muestras de lo que va a suceder más adelante, para que nosotros entendamos y perseveremos. Esto que está sucediendo en Estados Unidos no es casualidad, hermano amado. Ya hemos dicho que Israel en algún momento se tiene que quedar solo o sola. Tiene que desaparecer el apoyo de Estados Unidos, tiene que desaparecer el apoyo de Europa, que ya comenzó a restar apoyo. La Comunidad Económica Europea ya comenzó a restarle apoyo. Y así, hermano amado, esto todo tiene un fin. El fin es que el Dios Todopoderoso instale su reino físico ya aquí en Israel, con sede en Jerusalén, un gobierno para toda la tierra. Y eso ocurrirá cuando hayan nuevos cielos y nueva tierra. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Pero hoy vamos a entender, como hemos dicho, Magog ha iniciado también a manifestarse sus previas de manifestación. Y para ello siempre les voy a decir la importancia fundamental de entender el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel. Dos libros en los cuales el apóstol Juan, que lo sabía al revés y al derecho por ser hebreo y por ser enseñado en el antiguo pacto. Y vamos a leer dos pasajes. Un primer pasaje que corresponde a cómo Daniel interpretó el sueño de un gentil llamado Nabucodonosor. Daniel 2, versículo del 32 al 34. Su cabeza era de oro puro. Aquí Daniel está interpretando el sueño que tuvo Nabucodonosor de una imagen que él tuvo en su sueño. Y quiero decirle que este Daniel 2 es la escritura de un gentil. O sea, cómo un gentil narra su sueño. Interesante, ¿no? Dice, su cabeza era de oro puro, su pecho y sus brazos eran de plata, y su vientre y sus muslos eran de bronce. Sus piernas eran de hierro, no olvide esta palabra, de hierro, y sus pies eran parte de hierro y en parte de barro, es decir, dos elementos que no pueden tener unidad, pero pueden juntarse para algo, como veremos más adelante. 34. Después viste que una piedra fue cortada sin intervención de manos y golpeó a la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Ahora vamos a ver la visión que tuvo Daniel el hebreo, el profeta Daniel. Dios le estaba revelando que esta imagen en el sueño de Nabucodonosor correspondía a 4 bestias, 4 tipos de bestias diferentes cada uno. Pero vamos a hablar exclusivamente de la 4ª bestia, de lo que vendría a ser en lo que en el capítulo 2 de Daniel habla, sus piernas eran de hierro
y sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro, que tiene que ver con Daniel 7, 7 y 8. Vamos a leer Daniel 7, versículo del 7 y 8. Después de estas, o sea, de las tres anteriores bestias, veía en una visión nocturna la cuarta bestia, terrible, fuerte y extraordinariamente poderosa, la cual tenía grandes dientes de hierro. Devoró, desmenuzó y pisoteó los restos con sus patas. Era distinta a todas las bestias que le precedían y tenía 10 cuernos. Ahí está lo que se nos reveló en Apocalipsis 13, 16 también. ¿Cuáles son estos 10 cuernos? Y estos 10 cuernos, dice en el versículo 8, ahí Daniel dice, estaba yo reflexionando respecto a sus cuernos, cuando surgió de entre ellos un cuerno pequeño. Hoy sabemos que este cuerno pequeño es el hombre de maldad o el anticristo. Dice, y fueron arrancados de los 10 cuernos, 3 de los primeros cuernos frente a él. Y el cuerno, o sea, este cuerno pequeño, dice, y en el cuerno había ojos semejantes a ojos humanos, y su boca hablaba arrogantemente. Como Daniel aquí estaba describiendo a quien hoy sabemos cómo será el hombre de pecado o el anticristo. Dijimos también, y así haré unas referencias muy resumidas, le animo, hermano, a ver la parte 1. Es muy importante porque solamente tomaré algunas partes a fin de poder llegar al tema de hoy, que es Magog también inicia las previas de su manifestación. En la primera parte vimos cómo Gog, quien es Irán, marcó su inicio presencial en la fiesta de la Pascua o el Pesaj del año 2023. Es decir, inició una guerra multinaciones contra Israel. El pretexto fue, como les dije al principio, el monte del templo es el lugar más conflictivo en el Medio Oriente y en el mundo. El por qué me tomaría algún tiempo, pero ya lo hemos enseñado varias veces. Y porque pensaban los palestinos que los israelíes querían tomar el monte del templo. Ese fue el pretexto para que Irán, quien es Gog, comience a hacer una guerra multinaciones en ese tiempo. Por otro lado, Turquía también tuvo un rechazo de Israel al no permitirle que cruzara por sus costas a fin de llevar a Europa gas. ¿Y por qué no lo permitió? Porque la inteligencia de Israel sabe que si eso autoriza el actual presidente Erdogan, quien está preparando y alineando a un grupo de terroristas llamados los Hermanos de Egipto, iba a ser un pretexto la exportación de Turquía de gas para realizar actos terroristas de este grupo en Israel. Por eso no fue aceptado. También hemos dicho que Gog, quien es Irán actualmente, descubierto quién es, a la luz de las escrituras, que en un ratito también lo veremos, tiene 3 grupos terroristas que continuamente atacan a Israel, ya sea por el norte, ya sea por el sur, y ya sea también en un lugar, si es cierto, no tan cerca a Israel, pero es un lugar llamado Yemen. Ahí hay
En el norte está el grupo terrorista Hezbollah, en el sur está el grupo terrorista Hamas y en Yemen está el grupo terrorista Hutíes. Todos esos grupos terroristas es financiado por Irán, por GOG. ¿Por qué? Dijimos el por qué también, pero queremos ver que cómo es que descubrimos que Irán es GOG. En Apocalipsis 16, del 12 al 16, esto ya fue con mucho detalle en la parte 1, le animo, hermano, inclusive usted, Casa de Restauración, véalo. Tenemos que ser entendidos. Ocurre una llamada batalla de Armagedón y resulta que en la séptima trompeta hay 7 juicios de Dios, o las 7 copas, como se conoce. Y el sexto ángel de una de las 7 copas dice que derrama su copa y el río Éufrates se seca. Se seca. Y esto indudablemente era para que el camino de los reyes de Oriente estuvieran listos. De Oriente. No dice de Europa, tampoco dice de Rusia, ni tampoco dice de América. Oriente. Y nosotros sabemos, hermanos amados, hoy cuando uno mira el mapa del Medio Oriente y comienza a ver a las naciones de hoy y vemos qué ubicaciones tenían antiguamente, nos vamos a dar cuenta que era Babilonia. Sí. Estamos a punto de ver que no es que Babilonia de esas naciones se va a restaurar, sino que en este tiempo, hoy, estas naciones que van a ir, estos reyes del Oriente, que van a ir en contra de Israel en esta batalla de Armagedón, esa será la tercera guerra mundial, y al secarse el río Éufrates va a tener el camino libre Irán, Irak, los reyes que están en la zona norte. No es en la zona norte de Rusia como hay algunas enseñanzas, sino, como veremos más adelante, quiénes son, quién es este Magog que acompaña a Gog, que acompaña a Irán. Eso fue lo que dijimos y por qué sobre todo Gog emprendió o está emprendiendo a manifestarse ya con más presencia, por una sencilla razón. Actualmente Israel es 8 veces la economía de Irán. Es decir, se cumple lo que está escrito en Ezequiel. En Ezequiel ellos hablan ahí en uno de los versículos, lea Ezequiel 38, lo hemos mencionado nuevamente en la parte 1 del domingo pasado, en el cual dice, así dice el Señor de señores, en aquel día subirán intenciones a tu corazón y dirás, subiré contra una tierra próspera. Muchos dicen subiré, piensa que están bien abajo o que no. Esa palabra subiré a una tierra próspera habla de cómo Israel está ubicado, de cómo Jerusalén está ubicado. Jerusalén está ubicado alto, en lo alto. Entonces, el ejército, cuando cruce el río Éufrates, esos reyes del oriente que por las intenciones que hay en su corazón malvados, dice, subirán porque hay una parte que habla que esas intenciones, ¿no? Esas intenciones en su corazón es porque justamente quieren tomar botín. Irán sabe que económicamente Israel lo supera en 8 veces. Y eso como que le causa muchísimo celo. Entonces, y aquí nos vamos un poquito al tema. Gog y Magog, es decir, Irán y Magog,
ellos van a hacer una coalición para ir a luchar y hacer la guerra en Armagedón, ¿no? Apocalipsis 16, versículo 13. Entonces vi que surgieron de la boca del dragón, ya usted sabe quién es el dragón, de la boca de la bestia salvaje, este es el hombre de pecado, y de la boca del falso profeta, este es el profeta que, como ya hemos visto, surge. Sorpréndase, no, ya lo hemos visto, estudiado, hemos entendido, del mismo Israel. Y dice, 3 espíritus inmundos semejantes a ranas, porque son espíritus de espíritus malignos, que realizan prodigios, que van a los reyes de todo el mundo. No dice solo de Medio Oriente, de todo el mundo habitado, para reunirlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar llamado en hebreo Armagedón. Hermano amado, usted de repente del canal de ministerio está escuchando algo nuevo para usted. Y yo le animo a que tenga conocimiento de las Escrituras. Ahí en el canal del ministerio tenemos listas del Evangelio de Restauración 2022-2023. Son las listas principales que le animo a que usted lo vea esos videos, capacítese y sea una generación de entendidos, porque estamos hablando ya para personas, para creyentes redentivos que ya están tomando conocimiento de todo este tiempo. Le animo a que usted, amigo hermano del canal del ministerio, tome conocimiento de las Escrituras en su contexto hebreo. ¿Y qué sucede ya en este año? En este año sucede cuando terminó la fiesta de la Pascua en este año 2024, martes 30 de marzo. Irán inicia en pleno inicio del Shabbat, el 13 de abril, nuevamente emprende un ataque contra Israel. Pero en esta ocasión el pretexto fue que Israel había atacado a unos líderes ahí en el Líbano. Estos líderes no es el ejército libanés, estos líderes eran del ejército de Hezbollah. Y reaccionó porque es su partner para hacer batalla y hacer guerra contra Israel. Y en esta ocasión fueron 500 drones con proyectiles lanzados a Israel y 200 misiles. Ya no son proyectiles, sino misiles, hermano. A través de 2 grupos terroristas. Estos misiles fueron lanzados a través de 2 grupos terroristas. Hezbollah y Yemen. Es decir, fue atacado por el norte y fue atacado por el sureste, porque Yemen está en esa ubicación. Y indudablemente, ante este bombardeo, el 18 de abril Israel reacciona y va a bombardear zonas militares en el territorio iraní. Ya no en el Líbano, no, en el territorio iraní. Ahí tuvo el apoyo también de Estados Unidos. ¿Cuál es el milagro de Dios aquí? Que ninguno de los 500 drones que le lanzaron proyectiles, que ninguno de los 200 misiles, ¿qué tamaño tiene un misil, hermano? Mejor búsquelo usted ahí en Google. ¿Cuál es el misil
que usa Irán. Y mire usted los tamaños que tienen. Ninguno de ellos cayó, ni en Jerusalén, ni en Israel. Fuerza del hombre, como dijimos al principio, Dios es el primero y Él es el último. Él tiene el control de todo. Él es el alfa y Él es el omega. Pero también en estos recientes días, Magog no se queda de lado. Como Gog y Magog son naciones que juntamente tienen que estar unidas, Magog también ha iniciado las previas de su manifestación. Y quiero leerle algo. Ezequiel capítulo 38. Búsquelo, es bueno que lo busque. Ezequiel 38, vamos a leer versículos 2 y 3. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia Gog y hacia la tierra de Magog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal. Y profetiza contra él, diciendo: así dice el Señor de señores, he aquí que yo estoy contra ti, oh Gog, gobernante y príncipe de Mesec y de Tubal. Actualmente hay 6 países túrquicos independientes. Disculpe si no los puedo, trataré de esforzarme. Uno de ellos, Azerbaiyán, Kazajistán. Kazajistán, hermano amado, lo mencioné el año pasado en una enseñanza que di de una serie que nos duró casi todo el año. Kazajistán es el lugar, escuche bien, con la mayor producción de uranio en el mundo. Interesante, ¿no? Usted sabe que el uranio sirve ¿para qué? Para tener una planta atómica. El otro es Kirguistán, el otro es Turkmenistán, el otro es Turquía y el otro es Uzbekistán. Ahí están los 6 países túrquicos. Estos 6 países túrquicos es Magog. ¿Y quién va a encabezar este grupo de Magog? Turquía. Y mire lo que viene sucediendo. Quiero que recuerde lo que dije al principio de esta movilización universitaria en Estados Unidos que ha comenzado iniciando la 4ª semana de abril. Hasta hoy. Bueno, hoy domingo me imagino, pero nuevamente de lunes a viernes y mañana también continúa. ¿Continuarán esta semana? Sí. ¿Y por qué van a continuar? Ese movimiento pro-Palestina. Estados Unidos, sus líderes políticos se están sorprendiendo. Pero para nosotros no nos debe sorprender. Tenemos que ser entendidos. Y esto es lo que le voy a decir. Actualmente, el presidente de Turquía, el Erdogan, que ha sido reelegido nuevamente, no le menciono ya las cosas anteriores que ha dicho contra Israel, pero quiero hablar, el sábado 20 de abril, tuvo una reunión con el líder del grupo terrorista Hamas en Estambul, en su capital de Turquía. Y este grupo terrorista Hamas
su líder, también tiene una oficina en Turquía. O sea, también hay ahí una oficina de movilización. Actualmente, los líderes del grupo terrorista Hamas están considerando ya cambiar su base de operaciones, que actualmente está en Qatar, ¿no? Usted sabe, de repente está informado, ahí en Qatar es un estado del Golfo Pérsico. ¿Por qué quieren salir de ahí? Porque actualmente hay mucha presión mundial por el trato que viene haciendo Israel en cuanto a las negociaciones de rehenes que sucedió el 7 de abril del año pasado, el 2023. Pero mire, al principio, si usted recuerda, yo le dije que hay algo que va a suceder entre la primera y la segunda semana del mes de mayo en Estados Unidos. Que no es casualidad, escuche bien, no es casualidad que centenares a nivel nacional en Estados Unidos universitarios se estén movilizando pro Palestina. Pro Palestina. Ya sabemos lo que es Palestina. Hay una enseñanza que está ahí en el canal del ministerio. Los palestinos son los filisteos que físicamente en su tiempo de Moisés persiguieron a los hebreos. Hoy esos mismos espíritus hoy no solamente están persiguiendo en el Medio Oriente, sino que está en Europa y está también en América, como estamos viendo. Actualmente, hermano amado, las noticias ya afirman. Chile ha reconocido que hay iraníes en su país. Colombia defiende mucho a Irán y a los palestinos. Brasil, el actual presidente de Brasil, también es pro-Palestina. Al norte, ni qué hablar, países de Centroamérica. Y llegaron hasta Estados Unidos. Ahora, ¿por qué comenzó esta movilización de universitarios pro-palestinos en Estados Unidos? Inició la cuarta semana, durante la primera semana de abril de este año 2024. ¿Por qué? Por una razón. Entre la primera y la segunda semana de mayo, el presidente Erdogan de Turquía va a tener una reunión con el presidente Biden de los Estados Unidos de Norteamérica. No es casualidad, hermano. ¿Y qué cree usted que tiene que suceder ahí? ¿Qué es lo que está buscando Erdogan? Actualmente, antes del terremoto que ocurrió el año pasado en Turquía, creo que fue inicio, disculpe, ya tenía una crisis, pero hoy se ha acentuado su crisis. Y está visitando Estados Unidos con una sencilla razón. Quiere que se abra el mercado de Estados Unidos por la tremenda crisis económica que Turquía está atravesando. En realidad, ¿qué está buscando Erdogan? El actual presidente de Turquía, que usted sabe va a ser el que va a liderar a Magog.
Número uno, quiere extender su turismo. Quiere extender sus temas artísticos. Hermano amado, estoy mirando unos avisos que me salen del Facebook allí. Sus temas artísticos. Aquí en Perú, cuando yo comienzo a ver los canales, casi, y no veo los títulos, pero sí la procedencia. Yo le podría decir que más del 80% de las series, novelas, son de Turquía. ¿Qué están haciendo con la mentalidad de las personas aquí? Usted sabe que esos son espíritus. Los espíritus también se movilizan a través de lo que ves. Y si en un varón y una mujer no está el Espíritu de Dios, llena ese vacío, pues ¿quién tiene que llenarlo? Quieren extender el turismo, que la gente viaje más a Turquía. Pero lo escondido en todo ello es, usted sabe, y ya hemos dicho, que el cuarto reino, o esas 10 naciones que la van a conformar, Gog y Magog, son países islámicos. Son países islámicos donde su religión es el musulmán. Ese es el fondo espiritual. Usted sabe que cuando un líder se mueve, no se mueve solo. Hay espíritus de las tinieblas que van. Y fíjese cuántos universitarios ya han sido tomados por esos espíritus y los movilizan, los impulsan a hacer una labor pro-Palestina. Hermano amado, ya hemos dicho que en algún momento la religión islámica va a ser la religión mundial. ¿Y qué nos toca a nosotros los creyentes gentiles de hoy en este escenario mundial? Nos toca dos cosas, hermano. Lo dijimos también el domingo pasado. Aumentar, multiplicar, perseverar nuestra fe en Jesús, nuestro Mesías, y buscar mucho el poder de su resurrección. ¿Esto qué nos permite? Esto nos permite levantarnos de las 6 exhortaciones, escuche bien, de las 6 exhortaciones que Jesús, nuestro Mesías, le hace a 6 congregaciones del libro de Apocalipsis. A una no le hizo exhortación, pero sí buscó su perseverancia. El creyente redentivo, gentil de hoy, tiene que levantarse, tiene que resplandecer, tiene que ser parte de esas ovejas remanentes que Dios está buscando y que la creación espera. Sí, la creación está esperando una manifestación. Y quiero resaltar algo, que una de las 6 exhortaciones que Jesús, nuestro Mesías, le hizo a 6 congregaciones ahí en el libro de Apocalipsis, el primero fue: has dejado tu primer amor. Que lo detallo, lo amplío, le doy el fundamento hebreo en la primera parte. Y no es el dejar el primer amor como hoy se escucha. Ideas, pensamientos, doctrinas. Esto es el primer amor. Yo no sé por qué se van
a esas tangentes cuando está en la Escritura. Está en Deuteronomio 6:5. Está claro allí. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus bienes. Y Jesús, nuestro Mesías, lo afirma en Mateo 22. Ahí dice, amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. El corazón habla de una parte central de nuestra vida espiritual que está en el alma. La voluntad. La voluntad. Esa es la parte que tiene que restaurarse. La voluntad de quién hacemos. Jesús dijo un día, de boca adoran a Dios, pero su corazón está lejos. Sí, no podemos amar ni adorar a Dios de boca. La voluntad tiene que estar sometida a Dios y comenzar el proceso. Dios está buscando al remanente de sus ovejas. Sí, ese remanente de sus ovejas son creyentes redentivos, israelitas y gentiles. Y lo dice en Ezequiel 34, 11 y 15. De esto hemos tenido una serie de primera y segunda parte sobre el momento que debe vivir el creyente de hoy. ¿No? Búsquelo ahí en el canal del ministerio, en la lista de este año. Y dice Ezequiel 34 del 11. Así dice el Señor de señores. He aquí que yo mismo buscaré a mis ovejas y yo las cuidaré. Jeremías 23. Tome nota. Versículo 3. Pero yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de todos los lugares. Hermano amado, los creyentes redentivos son las ovejas remanentes y la creación está expectante de su manifestación. La gran pregunta es, ¿quieres ser parte de esa manifestación? Yo respondo, amén. Romanos 8. Vamos a leer 3 versículos, del 19 al 21. Porque toda la creación está confiada, está expectante por la manifestación de los hijos de Dios. Porque a la creación fue sometida a lo que es vano, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sí, hermano amado. La corrupción lo vemos en todo el mundo. Y cuando digo el mundo, no es que el mundo está solito, no, familias, gobiernos, autoridades, gente de responsabilidad, líderes. Quiero terminar con esto. Y esto recién, hoy en la mañana, el Espíritu Santo me inspiró ante esta enseñanza de la parte 1 y la parte 2 de por qué Irán ataca a Israel. A la luz de las Escrituras,
y del Evangelio. Dijimos, ya no como profecía, sino como un hecho y una realidad, que en este año 2024 se iniciaba algo también. Escuche. Daniel 12, léalo. Es la movilización total del antisemitismo judío y de la persecución de los creyentes redentivos gentiles en el mundo. ¿Por qué? Porque se da, como lo describe Daniel 12 en el versículo 1, un momento de aflicción como nunca antes vivió la tierra antes. Está hablando de la gran tribulación. La gran tribulación será el momento más pleno, escuche bien, del antisemitismo israelita y de la persecución de los creyentes redentivos gentiles en la tierra. Y esto será en el tiempo de la gran tribulación. Pero ¿qué estamos viviendo hoy? Desde este año. Usted está comenzando a ver, pero de repente no lo ha entendido. Pero hoy tiene que entender qué ha iniciado este año 2024. Escuche bien. A la fecha y desde comienzos de este año 2024 se ha iniciado, es decir, ha comenzado la movilización del antisemitismo judío. Y escuche bien, y la persecución de los creyentes redentivos gentiles. Lo repito, a la fecha, y ya desde inicios de este año, a nivel global, ya no es solo regional, ahora es global. Ha comenzado los inicios de la movilización del antisemitismo judío y la persecución de los creyentes redentivos gentiles. Ya les he dicho quién es un creyente redentivo gentil. Hay muchos creyentes, pero redentivos hay momento. Revise la primera parte y la segunda parte del momento que los creyentes gentiles están viviendo hoy. Está en nuestra lista de videos del 2024. Entonces, nos vamos a asustar, vamos a temer por esto que se está comenzando, vamos a escondernos. No, hermano amado, yo me gozo en el Espíritu. Y así tenemos que gozarnos. Usted no se puede entristecer, no puede temer, no puede esconderse, no puede temblarle nada. Al contrario, debemos tener gozo en ello por lo que Jesús dijo. ¿Qué dijo él? Lucas 10. Escuche, Lucas 10. Ahorita le digo el versículo. Lucas 10, versículo 16. Nunca olvide esto, tómelo en su devocional. Dígale, Señor, a mí no me va a causar temores, ni miedos, ni me voy a esconder, ni voy a dejar de compartir las escrituras, no voy a dejar de ser testimonio de lo que hoy usted me viene dando. Al contrario, me gozo. ¿Por qué?
Lucas 10:16. El que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. ¿Cómo no nos vamos a gozar? Aleluya, hermanos amados. Y te lo vuelvo a leer para que te goces. En pocas palabras, se están metiendo con el Dios Todopoderoso si se meten con un creyente redentivo gentil. Dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me envió. En pocas palabras, Jesús dice, si te rechazan a ti, creyente redentivo gentil, me están rechazando a mí, que soy Jesús, el Mesías. Y si me están rechazando a mí, están rechazando a mi Padre, al Dios Todopoderoso. ¡Wow! Gózate, hermano amado, si ocurren esas cosas. Hermano, amigo del canal del ministerio, gócese. Tenemos que ser quienes somos. Siempre Dios va delante de nosotros y eso incomoda. Ok, amigos del ministerio del canal Sandrita, sean ustedes bendecidos y esperando que el entendimiento y la sabiduría de Dios esté en sus vidas. Reciba usted las bendiciones de nuestro Padre Celestial.